Empezamos entonces y le damos la bienvenida a Martín Hidalgo para conversar sobre cuál es este escenario del Congreso, qué salidas se podrían ver, desde qué fuerzas podría cederse, digamos, y qué tendría que pasar para que alguien ceda en este entrampamiento. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para estar acá en Comité de Lectura. ¿Cómo leemos un poco lo que ha sucedido en el Parlamento esta semana? ¿No? Ha sido Fuerza Popular el que propuso una reconsideración del voto que ya se había dado, recordemos, en diciembre del año pasado, para aprobar el adelanto de elecciones a abril del 2024, que permitiría una transición eventual el 28 de julio del 2024. Esto ha llevado, digamos, un poco las cosas a foja cero. Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido el viernes y en qué situación estamos hoy, domingo 29 de enero, respecto al adelanto de elecciones, que recordemos es uno de los reclamos de las personas que se manifiestan en las calles del Perú durante los últimos 2 meses. Yo creo que hay que empezar diciendo que Fuerza Popular ha tenido una lectura política correcta de la situación que afronta el país, tardía, pero finalmente correcta, que lo llevó a impulsar esta reconsideración para buscar que el adelanto de elecciones sea en el 2023 y no en el 2024, como se había aprobado en un inicio, en diciembre del año pasado. Pero que finalmente no ha terminado logrando los consensos en las demás bancadas de derecha, como son Avanza País y Renovación Popular, que son las bancadas que firmemente se están oponiendo al adelanto de elecciones de 2023, aun cuando bancadas como Avanza País habían votado a favor de las elecciones a 2024. Tenemos, digamos, una muestra de falta de liderazgos partidarios que se traducen en posiciones en bloque en las bancadas, salvo Fuerza Popular, que la bancada se acató la decisión partidaria, salvo la congresista Tania Ramírez. En el caso de Avanza País, hoy hemos visto algo que me parece muy llamativo, ¿no? El presidente del Congreso, como tú lo mencionabas, ha salido a pedir que reflexionen los congresistas. El presidente del Congreso, José Williams, es de la bancada Avanza País. Inmediatamente el congresista Alejandro Cabero, también de la bancada Avanza País, ha salido en Canal N a decir que ya reflexionó y que no va a votar a favor de la reconsideración. Claro, Tienes y es como, no sé si todo el mundo ha visto la entrevista, pero creo que es interesante analizarlo porque el periodista de Canal N le dice, el presidente del Congreso los está llamando a que voten a favor del adelanto de elecciones del 2003 y él dice, 2023, dice, pero ¿en qué momento el Twitter lo dice, no? En ningún momento lo dice como si que alguien haya hecho A y una persona lo llame a reflexionar, no sea un pedido para cambiar esa primera decisión que precisamente ha sido el viernes rechazar el adelanto de elecciones al 2023. Correcto, hay una disidencia ahí que el presidente del Congreso, José Williams, creo que no ha podido delimitar en su propia bancada, que es la que debería empezar, digamos, dando el cambio de postura en la línea de lo que ha dicho el presidente del Congreso, José Williams. Renovación Popular también ha anunciado que va a votar en contra. Entonces estamos ante un escenario donde yo creo que no hay los votos hasta ahorita para aprobar la reconsideración que nos lleve nuevamente a debatir por tercera vez el adelanto de elecciones y por segunda vez la fórmula para el 2023, ¿no? Entonces, más complicado aún es pensar en que se pueda aprobar el tema de fondo, que es el adelanto de elecciones al 2023. Fuerza Popular tiene una posibilidad de hacer un último intento, que es que se pueda elaborar un nuevo dictamen para la fórmula del adelanto de elecciones al 2023. ¿Cómo? Es que hay varios proyectos que se presentaron en la última semana que no fueron acumulados al dictamen que se está debatiendo ahorita, ¿no? Porque este dictamen, el que se está debatiendo ahorita, recordemos que parte de la fórmula del 2024 que se aprobó en diciembre del año pasado. Que Entonces, incluía la propuesta de la presidenta Dina Boluarte, la propuesta enviada por el Ejecutivo Legislativo. sí, hay otros proyectos que se han presentado, no se han acumulado y como última solución creen que pueden elaborar un nuevo dictamen y tratar de hacer un poco lo que he conversado con algunos congresistas, hacer alquimia congresal para tratar de salvar la situación, pero tampoco creo que se llegue a un punto de consenso sobre esa fórmula, ¿no? Tienes a los dos extremos muy cerrados en sus posiciones. La izquierda está sumamente cerrada en querer incluir la Asamblea Constituyente. Fuerza Popular ha dicho que eso no es negociable, no van a negociar la inclusión de una Asamblea Constituyente junto a la fórmula de adelanto de elecciones.
Y la derecha, en realidad, no termina claro de esbozar qué es lo que quieren, ¿no? Algunos dicen reformas políticas. La verdad es que las reformas que puedas aprobar va a ser bien difícil que se apliquen por la premura que vamos a tener en las elecciones. Algunos congresistas dicen, pero es que necesitamos filtros para que tener buenos candidatos y no repetir. Es que los filtros no pasan necesariamente por una ley, los filtros pasan porque un partido se ponga a hacer su trabajo, que es eh, mirar las hojas de vida, googlear los antecedentes de los candidatos que Que hemos postulan, visto ¿no? por la calidad de los candidatos que ni Es siquiera, tan que es lo fácil mínimo, como ni siquiera eso. se hace, ¿no? Ujú. Es tan fácil como es. Otros decían, no se va a permitir postular a los invitados, pero lo que estamos debatiendo hace años con la reforma es de que los partidos abran espacios para que postulen los militantes, para que postulen personas que tengan más de un año de militancia del partido y que tengan un tipo de afinidad con el partido. Si no, te pasan cosas como la que vemos ahora. Avanza País es una bancada que no responde al partido orgánicamente. Llegaron Y que ha con puesto a alguien en la Fernando de presidencia del Soto, Congreso para no escucharlo, digamos. y que ni siquiera escuchan al presidente del Congreso, que es de su propia bancada. Renovación Popular, yo a estas alturas no sé cuánta ligazón tengan con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, más allá de que se fueron a tomar la foto y que algunos congresistas tienen familiares en el cuerpo de regidores del alcalde. Más los he visto defendiendo, que me pareció muy curioso, a los parlamentarios andinos, ¿no? Porque, claro, tienen un parlamentario andino que es Gustavo Pacheco, más conocido como el Chauchillero, más recordado como el Chauchillero, que de pronto han salido con la pata en alto porque no quieren irse, ¿no? Y después tienes Acción Popular que han salido con esta propuesta para que si quieren que nos vayamos todos, que también se vayan los alcaldes y los gobernadores que acaban de asumir funciones hace unos días, ni siquiera un mes, Hace 29 días, sí. hace 29 días, ¿no? Entonces, claro, mi lectura ahí es que ellos lo que querían era que de fondo que se meta la bicameralidad. ¿Por qué querían que se meta la bicameralidad? Porque la bicameralidad te habilitaba la posibilidad de postular a un Senado, que es una especie de reelección, quería meter la reelección, que son dos temas que yo estoy de acuerdo. De hecho, en mi libro yo como conclusión decía que son dos reformas que se necesitan, pero creo que la coyuntura que afronta el país y la forma como lo han planteado los congresistas, querer primero aprobar la bicameralidad y la reelección y después aprobar el adelanto de elecciones, creo que ha sido un error. Entonces ellos han querido aprobar eso, y como no hay ese escenario para aprobar estas reformas, que de alguna manera los beneficia porque ellos quieren de alguna manera postular de nuevo y creen que pueden salir elegidos, ahora quieren que se vayan todos los alcaldes y gobernadores para ellos postular a alcaldías y a los gobiernos regionales, ¿no? Claro, digamos que se aseguran la continuidad de sus ingresos, la Claro, sostenibilidad y de... la narrativa lo que apunta es autoridades aferradas al poder, ¿no? Ujú. Algunos otros partidos han comenzado a esbozar ya o a insistir con la posibilidad de que renuncie la presidenta Dina Boluarte para acelerar el proceso del adelanto de elecciones, con una recomposición de la mesa directiva, que ya está bastante debilitada, la gestión de José William. José William se le nota también ya bastante desgastado, maldice en los plenos, se le escapan los audios maldiciendo a sus colegas. Hay una encuesta de por medio que ha salido hoy en el diario de la República del Instituto de Estudios Peruanos, donde habla que el 73% quiere elecciones para este año, pero los congresistas pues no, solo leen las encuestas cuando les conviene, ¿no? Porque además la encuesta habla de una desafección hacia las altas autoridades con índices muy altos, ¿no? Índices de 80%, más del 80%, creo que el 89% desaprueba el Congreso, más del 70% desaprueba a Williams, más del 70% desaprueba a Alberto Taro, el primer ministro, el 73% creo también cree que debería renunciar Dina Boluarte. Yo creo que si tenemos que resumir el escenario es que hay una falta de lectura, ¿no? Creo que, como lo dije al inicio, Fuerza Popular supo, aunque tardíamente, rectificar y tener una mejor lectura de la situación del país. Ha intentado impulsar. Lamentablemente, el fujimorismo siempre tiene mucha resistencia para buscar consensos. Eh, Tampoco es que tenga liderazgos, eso creo que también es otro punto a analizar, la falta de liderazgos en los partidos, ¿no? Claro, Keiko no puede salir porque de alguna manera genera más críticas que viento a favor.
Y ha demostrado que además no tiene capacidad de ganar elecciones, ¿no? Si algo ha aprendido el partido es que, o que también, debería haberlo aprendido, ¿no? y los otros partidos también no tienen liderazgos, ¿no? En Renovación no ha salido hasta ahorita a pronunciarse el alcalde de Lima, en Avanza País no tiene cabeza, en APP por ahí que César Acuña, ahora gobernador de Libertad, salió a decir que sí se requieren elecciones para este año, su bancada ha votado en esa línea, por ahí que sí ha mostrado liderazgo mínimo, pero lo ha mostrado. Y Acción Popular no tiene una cabeza visible. Podemos Luna se ha salido también a pedir la renuncia de Dina Boluarte. Podemos es el autor original del proyecto Adelanto de Elecciones que se presentó en abril del 2022. Pero la capacidad para buscar consensos es lo que está faltando, ¿no? Fuerza Popular a la cabeza no puede, hasta ahorita no ha podido. Ha encontrado incluso resistencia entre su bancada, con la congresista Tania Ramírez, votando en contra, a pesar de la postura en bloque del partido, algunos congresistas ausentes. Para tú llegar a los 66, 87 votos, sea cual fuera el escenario en el que se apruebe, tienes que, uno, hacer que todos los congresistas que no estuvieron en la sesión pasada asistan y voten a favor, que Acción Popular cambie su postura, que Podemos y Somos Perú, que tuvieron algunos votos en contra, logren convencerlas para que voten a favor, y que finalmente avanza país y al menos 7 congresistas de Renovación Popular, que yo creería posible. Hay congresistas como el legislador Jorge Montoya, el vocero, que sí, yo creo que está cerrado en que no va a votar por nada a favor. La congresista Grace Chávez tampoco creo que vote a favor, y por ahí algún otro más, como el congresista José Cueto, tampoco creo que vote a favor. Pero hay 7 votos que quizás sí podrías convencerlos. En algún momento el congresista, por ejemplo, Miguel Sixia votó a favor, no me acuerdo si fue en la reconsideración o en alguna de las votaciones que hubo, el voto a favor. Entonces, el cuadro que está ahí, por ejemplo, es lo que he hecho la corrida de los votos que se necesitan para llegar a los 87 o a los 66, ¿no? Y sí Que son necesitas varias condiciones con varias y condiciones. Son algunas tres más bancadas probables, bastante difíciles de lograr, ¿no? bastante difíciles. Mi escenario ahorita para mañana es que no hay los votos ni siquiera para la reconsideración. Ya Porque renovación. recordemos, explícanos bien eso, Martín, o sea, digamos, el viernes se votó la reconsideración y se rechazó. Entonces ahora tendría que pasar por una nueva reconsideración que requiere 66 votos. No, lo que pasó es que se presentó una reconsideración. Se había aprobado una fórmula para elecciones en 2024 en diciembre del Que ya estaba 2022. aprobada, esperando una Aprobada. segunda votación Ha en sido una una votación. próxima legislatura, que estábamos por ver si empezaba el 1 de marzo o el 15 de febrero, si es que cedían algunos congresistas que también rechazaban un poco ese adelanto de la legislatura. Correcto, había aprobado esta fórmula en 2024. Lo que pasó es que Fuerza Popular presentó una reconsideración para desestimar esa primera aprobación y presentar una nueva fórmula, que fue la fórmula para el adelanto de elecciones 2023. Esa reconsideración se aprueba, se pasa a debatir la nueva fórmula de elecciones al 2023, y ahí es donde no se logran los votos. No se logran, hay dos escenarios para aprobar, ¿no? Los 87 votos, donde pasas a una segunda votación en la siguiente legislatura, o 66 votos y lo ratificas a través de un referéndum. No se logró ninguno de los dos escenarios, se lograron solo 45 votos, que son los 45 votos que salen en la primera fila del cuadro. Estamos viendo ahí el cuadro de votación del viernes, Y donde ahí están están, solo claro, viendo el 45 cuadro de votos a favor. votación, viendo que Entonces, Fuerza Popular no se logró. votó a Ujú. favor, ¿no? Perú Libre votó completamente en contra, ¿no? Acción Popular, la bancada estuvo dividida, pero tendiendo hacia en contra. Alianza para el Progreso, dividida también, pero tendiendo hacia a favor el bloque magisterial en contra, Renovación Popular en contra, Avanza País en contra, Podemos dividido, Somos Perú también dividido, Perú Democrático mayoritariamente en contra, pero también dividido, y Cambio Democrático a favor. Todo el bloque de izquierda votó en contra, salvo Juntos por el Perú, Cambio Democrático, ¿no? Que es la bancada de Siri Bazán, de Isabel Cortés. Entonces, al no alcanzarse los votos, lo que hizo Fuerza Popular presentó una segunda reconsideración. Y lo que tiene que verse mañana es primero la reconciliación. Si es que se aprueba la reconciliación, se vuelve a debatir y votar el tema de fondo, que es la propuesta del adelanto de elecciones 2023. Si no se aprueba la reconciliación, ahí queda el tema, y faltaría ver si es que Fuerza Popular presenta esto que venían evaluando de elaborar un nuevo dictamen. Ahora,
Perú Libre está insistiendo en que si es que no se aprueba la propuesta de Fuerza Popular, que es el adelanto de elecciones 2023, se vote un dictamen de minoría que ellos han presentado como miembros de la Comisión de Constitución, eh, donde se propone el adelanto de elecciones 2023 más Asamblea Constituyente. Pero por eso tampoco va a dar los votos, ¿no? Probablemente solo vote por ellos la izquierda, y ahí en teoría se zanjaría el tema, salvo, como te decía, que Fuerza Popular complete este escenario para presentar un nuevo dictamen y se abra un nuevo debate. Y hay que tomar en cuenta que en teoría solo tenemos hasta el 10 de febrero, que es cuando acaba la legislatura, salvo que decían ampliarla. Ujú. Pero ya los tiempos apremian y se necesita de una vez resolver el tema para ver si se logra el adelanto de elecciones, ¿no? Para este año, para tener nuevas autoridades en diciembre de 2023. Claro, y ahí, ¿qué tendría que contener este dictamen para generar el consenso que no ha podido generar el dictamen actual, el que A se ver, ha debatido el viernes? al menos lo que pide Acción Popular es que se incluyan algunas reformas como que se amarren, ¿no? Como el tema de la bicameralidad, el tema de la reelección y algunas otras más, impedimentos para candidatos. Se podría hacer. El problema es que Renovación Popular no está segura todavía en los votos. Quizás si es que se incluye estas tres reformas, pueda jalar algunos votos como hacía en la corrida, que pueda jalar al menos 7 votos, ¿no? Y porque tienen que asegurar 87 votos. Porque ¿qué pasa si, y este es un escenario posible también, en que amarren las reformas a la adelanto de elecciones 2023, bicameralidad, reelección, prohibición para candidatos con sentencias, y no alcanza los 87 votos, pero pasa a los 66? Eso quiere decir que puede someterlo a referéndum. Pero ¿qué pasa en ese escenario? Ya tenemos el antecedente del 2018, donde la gente votó en contra de la bicameralidad y a favor de eliminar la reelección. Es bastante improbable que sometiendo a un referéndum esta vez la gente vote de manera contraria y diga sí a la bicameralidad y sí a la reelección. Por ahí Sí, y que además en un contexto como el actual, en el que estamos en un momento de convulsión social, de gente protestando, pidiendo cierre del Congreso, ir en contra, o sea, tratar de ganar más espacio para el Congreso se podría interpretar como lo que es evidente, ¿no? Los congresistas un poco divorciados de la realidad y tratando de llevar agua para su molino como sea, ¿no? sí, yo creería que sería mandar al suicidio estas reformas que nuevamente yo considero que son importantes de aprobar, pero si es que se amarran, yo creo que sí o sí tienen que asegurar los 87 votos para aprobarlo. Ujú. Si es que no, si no logran los 87 votos y las mandan a referéndum, nuevamente vamos a ver estas reformas rechazadas, y creo que no es lo mejor para el sistema político actual. Entonces, Hay reformas avanzadas, o sea, porque también, regresando un poco a la entrevista de Alejandro Cabero, ¿no? Decía que no es responsable, ¿no? Convocar las elecciones ahora, ¿no? Porque hay que esperar a hacer estas reformas para asegurar la institucionalidad. Hay reformas que ya estén, digamos, en la puerta del horno, para salir, que ya tengan algún nivel de consenso, que hayan sido aprobadas en la Comisión de Constitución y por lo tanto puedan ser aprobadas digamos, incluso en un escenario hacia el 2024, o es simplemente una excusa para demorar las cosas? sí hay una, la principal es la cameralidad, que de hecho tuvo una primera votación donde no se lograron los 87 votos en el Pleno y quedó pendiente de mandarla para someterla a referéndum. No se ha enviado hasta el momento para el referéndum porque se presentó una reconsideración, porque lo que se buscaba era volver a votar y lograr los 87 votos. Entonces lo que se puede hacer es levantar la reconsideración, eh, o aprobar la reconsideración y someter la nueva votación para que logre los 87 votos y pase como reforma constitucional y se aplique para el nuevo Congreso. ¿Y por qué Cosa no se que ha hecho desde que se aprobó, digamos, el dictamen? O sea, lo que siento es que no se ve esa urgencia en la agenda del Pleno, esa sed de las reformas, en qué cosas se están poniendo en el debate, ¿no? porque consideran que no tienen los votos, que no había consensos. En algún momento el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García, hizo el sondeo a las demás bancadas y no había los votos, no había asegurado los votos para aprobar la bicameralidad, ¿no? Entonces,
pero en este caso estás en una situación al límite donde necesitas convencer al bloque de derecha para que se sume. Y yo creo que es más fácil convencer al bloque de derecha que al bloque de izquierda, que es más dogmático, que está cerrado en su postura de la Asamblea Constituyente, que esta situación no es lo más adecuado para la situación que vive el país. Estamos saliendo de una crisis después de la pandemia, una crisis económica que todavía persiste, después de un gobierno desastroso de Pedro Castillo, donde todos los indicadores económicos se fueron hacia abajo, ¿no? Hubo un deterioro en las políticas públicas y toda la situación. Entonces, someter al país a una asamblea constituyente a estas alturas, además, ¿a cuántas votaciones quiere someter a la población en este año, ¿no? Si sometes a referéndum y después a una primera vuelta y después a una segunda vuelta, vas a tener 3 elecciones en un año cuando tienes a una población que acaba de salir del año pasado de elegir a sus autoridades subnacionales y un año más atrás a elecciones generales nuevamente. Vamos a tener como 5, 7 elecciones en 3 años, que es bastante para la situación que ofrece el país. Entonces, yo creo que sí se puede por ahí impulsar la cameralidad siempre y cuando asegures los 87 votos y que cierres ahí también el paquete, ¿no? Ya si quieres, intentas meter otras cosas, que se quite el límite para que puedan postular todos los partidos. Hoy día había un congresista que decía, tiene que dejarse postular a todos los partidos que están en proceso de inscripción. Tenemos 15 partidos en proceso de inscripción. Y si le sumas a los 13 que ya están inscritos, son 28 partidos políticos. Como si no hubiéramos aprendido nada respecto a las ¿Qué hacemos? últimas elecciones, ¿no? Con 28 partidos políticos postulando, ¿cuántos candidatos vas a tener? Es mucho más trámite para los jurados electorales especiales. Encima me parecía algo contradictorio, porque a la vez el congresista decía, no van a tener tiempo los jurados electorales especiales para resolver las tachas, las exclusiones, todo eso, pero ¿cómo crees que van a tener más tiempo si es que quieres que postulen 28 partidos? Además que yo he conversado con partidos y me dicen, ahorita estamos en una situación, los partidos grandes, ¿no? Como Fuerza Popular y APP y Acción Popular, en la cual les va a resultar difícil construir, no solo conseguir un candidato presidencial, sino conseguir candidatos para todas las regiones del país. En un proceso electoral no tienes que aplicar el criterio de paridad de alternancia, los cuales ya les significó bastantes problemas en la elección subnacional, porque como nunca han promovido la participación de mujeres en los partidos, les ha resultado difícil encontrar. Hay varias regiones que tuvieron que dejar de postular porque no cumplían con el criterio de paridad horizontal. Y ahora va a ser lo mismo. Y eso estamos hablando de partidos grandes como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular. Imagínate los partidos chiquitos que recién tienen 2 o 3 años de fundados. O sea, ¿tú crees que esa podría ser una de las razones, digamos, no explicitadas de la oposición de algunos partidos a que se adelanten las elecciones al 2023? El sentido de que electoralmente no van a llegar lo suficientemente listos en un contexto en el que si obtienen menos del 5% de los votos para el Congreso, pierden la inscripción? Sí, yo creo que hay 2 razones no dichas, no transparentadas para la oposición a la elecciones. Una tiene que ver con los congresistas que no quieren perder su curul, no quieren perder poder, sienten que invirtieron mucho en campaña para dejar el poder en apenas 2 años de gestión, que de ahí se les va a hacer difícil reincorporarse en algún puesto público. Y 2, de que varios de los partidos pequeños corren riesgo de desaparecer si es que no pasan la valla electoral, si es que no consiguen buenos candidatos, empezando candidato presidencial, ¿no? Ya la mayoría de candidatos que hoy día aparecen en la encuesta de IEP son rostros ya muy desgastados. El candidato con mayor aceptación creo que es Hernando Soto con 3.8% y después todos son 2.2%, 1%, son que lindan con el margen de error, ¿no? Sí, Compite nos con lo el margen de error. comentaba, sí, lo comentaba Carlos de Gante en los comentarios y precisamente, no 73, 76% o no sabe, no precisa, o no tiene ninguna persona en la idea, en la cabeza que podría ser un buen candidato o candidata a presidente en las siguientes elecciones generales, ¿no? Con un 3,6% Hernando de Soto, 3,3% Rafael López Aliaga, 2,1% Keiko Fujimori, 1,8% Pedro Castillo,
1,7% Johnny Lescano, 1,7% Verónica Mendoza, 1,5% Martín Vizcarra, 1,1% Antauro Humala, Aníbal Torres 0,9%, Alfonso López Chau 0,8%, Francisco Sagasti 0,8%, Salvador Solar 0,6% y Daniel Urresti 0,5%. O sea, nada. Tenemos candidatos que compiten con el margen de error, entonces va a Sí. ser bastante difícil para los partidos conseguir candidatos competitivos para tratar de pasar la valla, ¿no? Y yo creo que hay bastante riesgo de que muchos de ellos se queden fuera de contienda y después para volver a adquirir partido no es tan difícil. Requiere inversión de dinero, requiere recursos humanos, que la mayoría de partidos no lo tienen, ¿no? La mayoría de partidos, es claro, son cascarones, ¿no? Son comis electorales que unen a un montón de gente que llevan al Congreso y que después se desentienden y actúan como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y la promoción de Fuerza Popular para un adelanto de elecciones de 2023, digamos, además de esta lectura que tú decías del sentimiento de la gente y que se refleja en la encuesta de IEP claramente respecto a la necesidad de hacer las elecciones lo más pronto posible, ¿crees que también oculta el hecho de que ellos se sienten un poco más listos que el resto para afrontar unas elecciones, un poco más institucionales que el resto para afrontar unas elecciones en un plazo más breve? Fuera el hecho de que a Fuerza Popular siempre le va relativamente bien en las elecciones generales, siempre obtienen, varias veces he visto gente hablar del fin de la caída del fujimorismo y vemos que logran bancadas importantes. Yo creo que lo que te decía hace un rato, ¿no? Fuerza Popular llega en el mismo escenario, yo lo he hablado con gente de Fuerza Popular y con APP, que son partidos grandes, con un escenario complicado, no es tan fácil conseguir tantos candidatos a nivel regional, más aún como te decía, con el criterio de paridad y de alternancia que ahora se tiene que aplicar en esta elección general. No es tan fácil, ¿no? Conseguir candidatos así por así, ¿no? Entonces, yo creo que ya en la misma situación. Claro, sí tienen una ventaja respecto a partidos chicos, pero también tienen fuerte competencia y no tienen claridad respecto a su candidato presidencial. Yo escuché a la congresista Patricia Juárez que dijo que Keiko no postularía en estas elecciones de 2023 si es que se llegan a aprobar. Claro, por ahí después Alejandro Guinaga decía que Keiko es la candidata natural. No creo que no tiene mucha claridad, pero si es que no es Keiko, ¿quién puede ser candidato? Y eso es un gran problema del Alguien comentó fujimorismo. hoy que había visto unas pintas en el sur de Altuve presidente, ¿no? Altuve, sí lo vi, sí lo vi. No sé, también, alguna vez se voció el nombre de Francisco Tudela, eh, no sé, hay varias figuras también políticas de peso en el fujimorismo, está Luis Galarreta, pero no sabemos cómo le puede ir al fujimorismo, no tenemos los antecedentes que tenemos de candidatos sin apellido Fujimori postulando con el fujimorismo no son muy exitosos, Sí, que digamos, entonces no sabemos cómo le puede ir al fujimorismo. Es un en el albur, sur. no creo que nadie tiene algo asegurado, si es, porque he escuchado que eso han intentado decir desde la bancada izquierda, pero nadie tiene asegurado ahorita una elección, ¿no? Más aún si el fujimorismo prueba con alguien que no lleva el apellido Fujimori, podría pasar la valla y tener una bancada de la misma proporción que tienen ahora, o podrían no pasar la valla, o podrían tener una bancada minoritaria. Los escenarios, yo ahorita no me atrevería a decir, Ujú. sin saber quién va a ser candidato presidencial, a poder arriesgarme a decir, sí, el Fujimorismo le va a ir súper bien y por eso está impulsando la gran elecciones. Yo creo que ahorita El, no estoy asegurado. el politólogo Javier Albán ha propuesto, o decía, en ese escenario, digamos ya que se quiere adelantar las elecciones de 2023, que tal vez se podría evaluar que solamente se elija a presidente y congresistas para completar el periodo hasta julio del 2026. ¿Tú crees que esto podría generar algún consenso entre los congresistas o incluso generaría más resistencia de las fuerzas políticas de las que ya existe frente a un proyecto de adelanto de elecciones? Lo propuso el bloque magisterial en el debate del viernes, pero nuevamente el problema, y lo dijo el congresista Fuerza Popular Dando Guerra García, era que lo amarraban al hecho de que se debía incluir una asamblea constituyente. Mm, Podría ser, o sea, yo no le veo inconveniente por ahora, mm, pero eso te abre varias dudas, ¿no? Vas a permitir que al ser un congreso complementario, que los congresistas
de ahora postulen nuevamente, como se hizo en el 2020, cuando se abrió este Congreso Complementario. No está muy bien estipulado, o sea, tendrías que incluirlo dentro del texto, ¿no? Porque en la Constitución no se establece que esto sea no te establece este escenario para un Congreso Complementario como fue en el 2020-2021, ¿no? Entonces, sí, la fórmula podría estar sobre la mesa, pero va a depender del consenso y que nuevamente de que no se quiera amarrar a otras agendas más personalistas, como en el caso de la izquierda, el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Y para ir terminando, lo de la Asamblea Constituyente, así como hablábamos, ¿cuáles son las reformas, digamos, que están en la puerta del horno? ¿Qué tan factible o qué tan legal sería colocar, como está planteando las bancadas de izquierda, simplemente como una anotación en el proyecto en el que se diga que se convoca también a un referéndum para una Asamblea Constituyente? Porque muchos constitucionalistas están señalando que eso no está permitido por nuestra Constitución y por lo tanto requeriría una reforma de la Constitución previa que genere precisamente el mecanismo y define el mecanismo de una asamblea constituyente. Sí, no, yo creo que las bancas izquierdas simplemente se están proponiendo y quieren que salga a la mala, ¿no? En un fast track se incluya y de pronto se abra la puerta para tener una asamblea constituyente. De manera irresponsable, creo, como ha venido actuando Perú Libre a lo largo de esta gestión, cambiando de discurso. Ellos ya han presentado varios proyectos de ley, más de 20 proyectos de ley, para intentar reformar el capítulo económico de la Constitución, sin éxito, porque, bueno, Fuerza Popular ha estado al En la mando. Comisión de Constitución ha dicho, por aquí no Sí, pasas. sí, le ha puesto la cruz, ¿no? Entonces yo creo que no tienen tampoco una lectura política de la situación que afronta el país. Creo que la única bancada izquierda que la ha tenido es Cambio Democrático Juntos por el Perú. La congresista Rullu, que en el debate del viernes se paró y dijo la Asamblea Constituyente es necesaria, en base al alineamiento que tienen ellos, pero este Pero no no es hay el el consenso momento para ahorita. Claro, ponerlo. no hay consenso, No no hay solo de votos, no lo consenso, vamos a ella aprobar, dijo dijo, algo ¿no? así como, ella dijo algo así como, este no es el momento para Ujú. ponernos a querer condicionar. La situación del país no amerita que nos pongamos a condicionar cosas como esta. Buscaremos en otro momento, seguiremos en la lucha, pero en este momento toca apoyar la rectificación Fuerza Popular y aprobar el adelanto de elecciones 2023. Una cosa así dijo la congresista, Sí. más o menos palabras, que me parece una lectura apropiada de la situación que enfrenta el país, donde tenemos, nuevamente ayer hemos visto el fallecimiento de una persona durante las protestas. Sí, de Víctor Entonces creo que Santisteban y Axavilca de 55 años. es la única bancada izquierda, además la congresista Limachi de Perú Democrático que votó a favor. Creo que son los únicos 6 congresistas izquierdas que han sabido tener una lectura política y de lo que necesita el país para salir de esta crisis, porque ahorita no hay que pensar qué es lo que necesita el país a futuro, ahorita lo que necesitamos soluciones que nos saquen de la crisis actual, ¿no? Ujú. Y a partir de eso creo comenzar a tratar de reconstruir, tenemos que comenzar a reconstruir el país después de, de la, de la tormenta que ha sido el gobierno de Pedro Castillo para todos los sectores, ¿no? En todos los ministerios hubo un desgaste, una destrucción de las políticas públicas, un retroceso, un estancamiento, el sector minería, el sector de, Sí, que es de lo que se debería economía. estar comunicando, ¿no? O sea, respecto a cómo se ha encontrado el gobierno, cómo se ha encontrado la calidad de la política pública, la calidad de los funcionarios en el gobierno durante el Hoy tengo gobierno de Pedro entendido que sí Castillo. iba a salir un reportaje, por ejemplo, de cómo ha quedado el Ministerio de Transporte, que son los sectores más importantes para el tema, Sí, para que la es, que es lo economía. que ellos han venido comunicando más o menos desde el inicio, ¿no? No. Pero creo que algo más general y que, digamos, se alinee con una mejora en las políticas públicas de parte de los ministerios y no las cosas que estén haciendo, como por ejemplo con el Consejo Nacional de Educación, en el que ya no puedes criticar nada de lo que ha hecho el gobierno de Pedro Castillo en materia de educación, porque el gobierno de Dina Boluarte acaba de mandarle un golpe también a ese sector. Quería yo, Martín, trasladarte para respuestas así rapiditas, algunas preguntas de los que nos siguen. Y si no llegan ni a los 66 votos el lunes, ¿en qué quedamos? ¿Sigue estando el adelanto de elecciones para abril 2024? No, porque para poder abrir el debate del adelanto de elecciones 2023 se aprobó la reconsideración que eliminaba la primera votación del adelanto de elecciones 2024. Entonces volvemos a foja cero. Si es que no se aprueba con 66 votos mínimo para mañana, volvemos a foja cero
y se tiene que volver a hacer una nueva propuesta para tratar de buscar consenso, ya sea los 24 o los 23. Nos pregunta José Vargas, ¿el APRA tendrá opción a participar dentro de toda esta incertidumbre? Está en proceso de inscripción, va a depender de cómo se esbocen las reglas electorales, si es que hay un nuevo proceso electoral para el 23 y se determine si es que se va a permitir postular a los partidos que están en proceso de inscripción. En el proceso del año pasado se permitió a los partidos que estaban en proceso de inscripción postular hasta una fecha límite donde tenían que llegar con su inscripción. Pudieron escribir candidatos, pero llegada la fecha límite, si es que no están inscritos, todo queda fuera. Le pasó a FE en el Perú y a Demócrata Verde, de dos exalcaldes, que inscribieron candidatos, pero ahora de la fecha límite no completaron la inscripción y quedaron fuera de carrera. Uh-huh. También nos preguntan respecto a las reformas, ¿no? Dice, no están trabajando en el Congreso en las reformas y en el 117, en la reforma del 117 de la Constitución, ¿cómo están avanzando, digamos, esos temas? No, el 117 no se ha visto hasta el momento, digamos, de la forma como se han visto las otras reformas. En el tema de reformas políticas electorales, bueno, está pendiente la bicameralidad, se estuvo debatiendo lo de la resolución legislativa para adelantar la segunda legislatura el 15 de febrero, y eso estuvo debatiendo el tema de la reforma del sistema electoral que implicaba cambios en los organismos electorales como Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, pero se entrampó un poco porque lo que trataban por ahí de contrabandear era que querían volarse las cabezas de estos organismos electorales, porque la derecha sigue con la La narrativa de que hubo patalización. fraude en las elecciones de 2021, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bueno, Martín, esperemos que aunque siempre has sido muy acertado en tus pronósticos, esta vez te falle Yo espero el equivocarme, yo espero pronóstico. equivocarme. Todos estamos esperando estar equivocados y a ver si es que, más allá de lo que ha dicho Alejandro Cabero ahora en esta entrevista, que creo que es un indicador más o menos claro de por dónde están yendo las prioridades de los congresistas, demuestren esta conexión, esta lectura con lo que está pasando en la calle y si efectivamente consideran que hay cosas que se tienen que hacer urgentemente, bueno, que trabajen las 24 horas para lograr esos consensos y que lleguemos con alguna propuesta, pero ya, porque la situación no puede lamentablemente esperar más y no podemos seguir contando muertos como si no significaran nada lamentablemente en el país y como y, al parecer para muchos congresistas no tuvieran valor la vida humana tampoco, ¿no? Correcto, yo creo que un Congreso responsable hubiera sesionado hoy día mismo para tratar de encontrar solución, O quizás ayer. debatir hoy y quizás para mañana llegar ya con una propuesta consensuada y no esperar hasta mañana, sobre todo después del fallecimiento que hubo ayer del señor Víctor Santisteban. Uh-huh. Pero nuevamente, creo que tenemos un Congreso con una falta de lectura tremenda sobre la situación que aqueja el país. Y un Congreso con una falta de lectura que además quiere imponer reglas sobre cómo va a ser el futuro del país cuando ni siquiera pueden leer y manejar el presente. Muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos como siempre. Y como te digo, esperemos que estés equivocado y mañana los congresistas nos sorprendan. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas noches.